Hola, hola, buenos días, Dios te bendiga. Mi nombre es Ariel Céspedes Vargas y hoy 17 de septiembre la iglesia celebra el día de San Roberto Belarminio. Escuchemos qué podemos aprender de su vida. San Roberto Belarminio. Roberto significa el que brilla por su buena fama. Belarminio quiere decir guerrero bien armado. Este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la Iglesia Católica contra los errores de los protestantes. Sus libros son tan sabios y llenos de argumentos convencedores que uno de los más famosos jefes protestantes exclamó al leer uno de ellos: con escritos como este, estamos perdidos, no hay cómo defenderse. San Roberto nació en Montepulciano, Toscana, Italia, en 1542. Su madre era hermana del Papa Marcelo II. Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior a la de todos sus compañeros y una memoria prodigiosa. Recitaba de memoria muchas páginas en latín del poeta Virgilio como si les estuviera leyendo. En las academias y discusiones públicas dejaba admirados a todos los que los escuchaban. El rector del colegio de los jesuitas en Montepulciano decía: es el más valiente e inteligente de todos nuestros alumnos, da esperanzas de grandes éxitos para el futuro. Por ser sobrino del sumo pontífice, se podía esperar muy altos puestos para él, pero su madre siempre le decía: el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos, y cuenta él en sus memorias que de pronto, cuando tenía un deseo de conseguir cargos honoríficos, le venía de repente a la memoria lo muy rápido que se pasan todos los honores de este mundo y la cuenta que hay que dar a Dios por tener estos puestos. Al principio sus sermones estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios para aparecer como un sabio y un gran literato. Pero de repente un día lo enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación y sin él tener tiempo para prepararse ni poder leer. Se propuso entonces hacer una predicación solamente con frases de la Santa Biblia, la cual prácticamente él se sabía de memoria. Y el éxito fue tan fulminante que aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermón bíblico que las que había conseguido antes con todos sus sermones literarios. Y desde ese día él cambió totalmente su modo de predicar. De ahora en adelante decía: predicaré solamente con argumentos que sean tomados de la Santa Biblia. No estaré buscando parecer un sabio, sino más bien transformar a los oyentes y dejar que la palabra de Dios los asombre, los cambie y los transforme. Después de haber sido profesor de la Universidad de Lovaina y en varias ciudades más, fue llamado a Roma para enseñar allá y para ser rector del colegio mayor de los padres jesuitas que ellos tenían en esa capital. El sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo para hacerlo aprender a la gente sencilla. Escribió entonces el Catecismo Resumido, el cual ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido más de 300 ediciones en 300 años, exactamente una edición por año. Belarminio dejó que Dios transformara tanto su corazón que se propuso entrar de religioso, pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal. En esa comunidad a la que él se refería eran los padres jesuitas. Fue recibido de jesuita en Roma en 1560 y detalles de los ministerios de Dios. Él entraba a esa comunidad para no ser elegido ni obispo ni cardenal, porque los reglamentos de los jesuitas le prohibían aceptar esos cargos, y él fue el único obispo y cardenal de los jesuitas en ese tiempo. El Santo Padre, el Papa, le nombró obispo y cardenal y puso con razón para ello la siguiente frase: este es el sacerdote más sabio de la actualidad. Belarminio se negaba a aceptar tan alto cargo, diciendo: los reglamentos de la Compañía de Jesús me prohíben aceptar títulos elevados en la iglesia. El Papa le respondió: yo tengo el poder para dispensarlo de ese reglamento, y al fin le mandó, bajo pena de pecado mortal, aceptarse el cardenal, y tuvo que aceptarlo. Pero siguió viviendo tan sencillamente y sin ostentación como él la había tenido antes. Este hombre, al llegar a las habitaciones de cardenal en el Vaticano, quitó las cortinas lujosas que habían en las paredes y las mandó a repartir entre la gente más pobre y decía: las paredes no sufren de frío. Hoy es el día
de San Roberto Belarminio. Como pudimos escuchar, de San Roberto Belarminio tenemos mucho que aprender. Cada santo, su principal característica es la humildad, pero en este se combina la humildad también con un fuerte estudio de la palabra del Señor. Tú y yo que nos dedicamos al servicio del Señor, también tenemos que leer con más frecuencia la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios está llena de bendiciones para nosotros y tú y yo a veces no vemos la gloria de Dios en nuestras vidas porque no leemos asiduamente la palabra del Señor. Miramos en este hombre de Dios que leía mucho la palabra de Dios, inclusive él antes predicaba con discursos muy elocuentes, buscando diferentes autores, pero se dio cuenta que cuando empezó a predicar solo, citando la bendita y santa palabra del Señor, lograba más conversiones. Tú y yo a veces queremos hablar de muchos temas, creyendo que por eso nos van a llamar inteligentes, que van a pensar que sabemos más, pero déjame decirte que en la humildad es cuando Dios se manifiesta. Hablemos solo palabra de Dios, hablemos solo de la Biblia, ahí está todo lo que te puedas imaginar. Yo sé que puedes leer muchísimos libros, pero realmente en la bendita y santa palabra de Dios está todo lo que necesitas para ti, muchas promesas para cumplirse en tu vida. Y hoy Dios la quiere cumplir. Por eso tenemos mucho que aprender, la humildad de este hombre, su dedicación, la oración, el estudio asiduo a la palabra del Señor, pero todo esto bien adornado de humildad. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a nosotros a ser humildes, pero sobre todo a amar la lectura de la palabra del Señor. Cambia hoy ese compartir, ese ver televisión, ver Netflix. ¿Cuánto tiempo estamos perdiendo en Netflix que podemos aprovechar leyendo la palabra de Dios? Para todos tenemos tiempo, pero para leer la Biblia a veces nos hace falta. Por eso proponte hoy leer la palabra del Señor y sobre todo hablar de ella, y te aseguro que vas a ver bendiciones a tu vida. Dios te bendiga, gracias por escuchar el santo de hoy, gracias por compartir y suscribirte. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Bendiciones. Gracias por escuchar a Ariel Céspedes. No olvides compartir y suscribirte en este canal.